Escuche este y todos los sábados de 7:30 a 8 de la mañana su programa Discipulando las Naciones. Espacio de edificación, prédicas, reflexiones y canciones. Dirige el pastor misionero Guillermo Medina en Urabá Estéreo, la que yo escucho. Estás escuchando Discipulando las Naciones. Muy buenos días a toda la amada audiencia en esta preciosa mañana que Dios nos da para este programa. Vamos a orar como siempre, vamos a darle la gloria y la honra a Dios para empezar los estudios que nos corresponden en el día de hoy. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre bueno, te damos gracias por darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí en tu presencia, oh Dios, en este lugar, para predicar y enseñar tu palabra, oh Dios. Te pedimos, Dios mío, que tu palabra sea llegando a los corazones, a las mentes, a las vidas de aquellos que en este momento están escuchando esta emisora en su casa, en el trabajo, en su carro, donde quiera que estén, Señor. Tócalos, Padre amado. No solamente aquí en el Urabá antioqueño, sino en toda Colombia y a través de las redes sociales como YouTube, Facebook. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien ministre en este lugar, que sea tu Espíritu Santo quien me use, Señor, que sea tu palabra y no la mía, Padre amado. Perdona nuestros pecados, Señor, para que seamos dignos de estar en tu presencia, Señor, y poder escuchar, aprender de tu santa y bendita palabra. Glorifícate en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Hoy seguimos con un tema bien importante y que tiene que ver con la palabra tinieblas, hablando del verso 12 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Hoy quiero hablar de algo bien importante que tiene que ver con esto, tinieblas. Estamos apenas a 2 días de una celebración que tiene que ver con tinieblas, y todos saben que viene la celebración del Halloween. Es algo totalmente antibíblico, es algo de las tinieblas, es una de las fiestas más grandes o acontecimientos más grandes que se le celebra cada año el 31 de octubre a Satanás. Y lo disfrazan con el título de la fiesta de los niños. Y si vemos realmente no es totalmente de los niños. Es el disfraz que han puesto, o es el título que han puesto para tratar de disfrazar un poco las obras malignas que ocurren en este día, un día dedicado totalmente a las tinieblas, a Satanás. Vamos a conocer un poco de eso hoy, y yo de antemano les invito y los exhorto a que no participemos de estas fiestas satánicas, que más bien instruyamos a nuestros hijos, a nuestros niños, a que busquen de Dios y que ellos conozcan la verdad acerca de esto. Esto es algo serio, queridos oyentes. Satanás es real, ya lo habíamos dicho la semana pasada. Él vive en las tinieblas, mientras que nosotros, los hijos de Dios, somos de la luz, puesto que Jesús mismo lo dice en Juan capítulo 8, versículo 12, que lo hemos leído, donde dice claramente que Dios que es luz. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Vamos a leer, voy a tocar algunas citas en el día de hoy que tienen que ver con esto de tinieblas. Vamos a terminar hoy con esta palabra de tinieblas, y que tiene que ver con esto de estas fiestas que se aproximan, que ya es en 2 días, donde se hacen muchísimas cosas malas y ritos satánicos y cosas por el estilo a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos, donde esta fiesta es de un gran mover allá en Estados Unidos,
Y pues queremos alertar a todo el mundo, sobre todo al pueblo cristiano y a aquellos que no conocen de Cristo acerca de esto. Vamos entonces, habíamos dicho la semana pasada que Dios había creado todo, que Dios había expulsado a Satanás con la tercera parte de los ángeles del cielo, de su reino, puesto que él se rebeló debido a su orgullo y al querer tener el mismo o más poder que Dios, lo cual es totalmente imposible, no solamente para él, sino para cualquiera que se levante contra Dios. Sabemos que Dios es luz y Satanás es tinieblas. Y lógicamente Dios separó la luz de las tinieblas porque Satanás ya no podía vivir en la misma luz que resplandecía en los cielos, puesto que él fue expulsado aquí a la tierra, donde había solamente tinieblas y donde la tierra estaba totalmente desorganizada y vacía, y sabemos que donde habita Satanás siempre hay desorden. Veamos Génesis capítulo 1, verso del 1 al 5, lo que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hablamos que tinieblas es sinónimo de abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Por eso nosotros somos hijos de luz, mientras que los seguidores de Satanás son hijos de oscuridad, de abismo. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. En cuanto a estas fiestas paganas que vienen ahora en Halloween, Dios condena esto en su palabra muy claramente, queridos oyentes. Por eso es bueno estudiar la Biblia, por eso es bueno leer la Biblia. Oseas, en el libro de Oseas, dice muy claramente que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y eso es lo que realmente viene ocurriendo a nivel mundial. Las personas no buscan de Dios, el mundo no quiere saber de Dios, y por lo tanto, como no quieren saber de Dios, no leen su palabra y no están enterados de todo lo que la palabra exige y todo lo que la palabra nos enseña acerca de todas estas fiestas paganas y todo lo que le desagrada a Dios. Miremos qué dice Deuteronomio capítulo 18 del 9 al 12. Dice: cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Es bien claro, queridos hermanos, que Dios condena todo esto de la brujería, la santería y todo lo que tiene que ver con las ciencias ocultas y de maldad, cuyo autor es Satanás. Tenemos que tener cuidado con todo esto, y esto es lo que realmente condena la palabra, y esto es lo que realmente se ve en todas estas fiestas paganas, y en esta que viene en un par de días que le dicen el Halloween. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, poder instruir a nuestros hijos, a los niños, y decirles la verdad acerca de esto. Mire lo que dice el versículo 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Dios fue muy claro. Y esto es lo que Satanás y todos los satánicos hacen el 31 de octubre. Sacrificar a niños y a vidas para Satanás. Y esto es totalmente lo contrario a lo que Dios manda en su palabra. Dios es luz, Dios es vida, mientras que Satanás es oscuridad y es muerte. Vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso del 19 al 21. Donde vemos también, hablamos que las tinieblas representan condenación también. Entonces miremos lo que dice Juan 3,
del 19 al 21. Dice, y esta es la condenación. Mire, yo quiero ir un poquito más atrás. Yo sé que muchos han escuchado este verso, pero quiero ir un poquito más atrás para que veamos el contexto de lo que voy a leer, los versos que voy a leer, para que podamos tener un poco más de comprensión. Dice, vamos a leer desde Juan capítulo 3, verso 16, que yo creo que todo el mundo lo conoce. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no envió a su Hijo a condenar al mundo. Pero mire lo que sigue. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí va el versículo 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz, escuchen esto, porque hemos hablado de luz, que es totalmente lo contrario a las tinieblas. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando dice que la luz vino al mundo, está refiriéndose al mismo Cristo Jesús, al que envió su Padre para que encendiera esa luz en nosotros, para que nosotros viéramos esa luz de salvación, esa luz de vida eterna. Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es increíble. Y eso se sigue dando hasta el día de hoy. El mundo ama más las tinieblas que la misma luz. El mundo sigue más las corrientes de Satanás que las de Cristo Jesús, que es luz. Porque las obras son malas. Vemos alrededor del mundo, ustedes pueden ver los noticieros y todo lo que se ve alrededor del mundo, que todo es injusticia, maldad, violencia, prostitución, etcétera, etcétera. Y todo esto es obra de las tinieblas. Eso no es nada que tenga que ver con la luz. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Muy importante esto, queridos oyentes y hermanos que me escuchan. Vamos a Juan. Hoy vamos a ver bastante Biblia, queridos oyentes. Es bueno leer la palabra, es bueno estudiar la palabra para que nos enteremos de todo lo que Cristo Jesús nos quiere enseñar. Por eso es importante tener nuestras Biblias y no solamente tenerlas y leerlas, sino también estudiarlas. Juan capítulo 12, verso 46, mire lo que dice. Yo, hablando Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hablamos anteriormente que la luz vino, pero los hombres, el mundo, rechazó esa luz. Y aquí vuelve y repite, aquí vuelve él y dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esa es una gran exhortación que Dios nos da a través de su palabra. Yo he enviado a mi Hijo Jesucristo, que es la luz del mundo. Yo quiero que el hombre se acerque a esa luz, que el hombre reconozca esa luz y que la lleve consigo para vida eterna, pero el mundo le ha dado la espalda a Cristo Jesús. Entonces, sigamos. Sabemos que Cristo representa la luz y Satanás representa la oscuridad, las tinieblas. Vamos a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versos del 20 al 21. Seguimos con la palabra, que es bien importante. Hechos capítulo 2, versos del 20 al 21. Hablamos también que las tinieblas representan juicio eterno, condenación, pues es ahí donde Satanás va a vivir eternamente, o vive y vivirá eternamente en la oscuridad, en el tormento, y lógicamente todos aquellos que le han seguido. Veamos qué dice Hechos capítulo 2 del 20 al 21. Dice así:
El sol se convertirá en tinieblas. Oigan eso. Esto va a pasar en los postreros días, queridos oyentes. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todavía hay tiempo, queridos oyentes. En los postreros días vendrá juicio sobre esta tierra, sobre esta humanidad. Lógicamente los hijos de Dios no vamos a estar acá cuando venga la gran ira de Dios sobre las naciones y sobre Satanás. Nosotros vamos a ser levantados antes de que vengan todas esas cosas. Según la palabra, dice que va a haber un rapto, que es el rapto de la iglesia de Cristo, donde Cristo va a venir en las nubes. Vamos a ser arrebatados por Él y luego vendrá un período que se llama, según la palabra, de gran tribulación, como nunca antes lo ha habido, donde los que han rechazado a Jesús tendrán que pasar por esto. Y lógicamente luego vendrá lo que acabamos de leer, vendrá el juicio sobre las naciones, Jesús vendrá con su pueblo, con sus ángeles, que somos nosotros, y haremos juicio y batalla y guerra contra Satanás y toda su hueste de maldad. Muy bien, sigamos entonces a Hechos, capítulo 13, versos del 6 al 11. Habíamos dicho que solo los servidores o seguidores de Satanás, ellos son los que viven en tinieblas, mientras que los hijos de Dios vivimos rodeados de esa luz que es Cristo Jesús. Veamos que dice Hechos capítulo 13 del 6 al 11. Mira lo que dice. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos. Esto está en el versículo 13, yo les doy una información breve para que comprendamos mejor esto. Esto es en el primer viaje misionero de Pablo que hizo a Chipre, y mientras que iba por algunas ciudades, algunas aldeas, si lo podemos decir así, de esta ciudad, mire lo que pasó aquí en esta versión de Pablo en el capítulo 13 de Hechos. Leamos, el verso 6 dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Leímos en Deuteronomio hace unos minutos acerca de esto, que Dios condena la magia negra, todo lo que tiene que ver con adivinación, brujería, santería, etcétera, etcétera. Vuelvo y repito, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Escuchen esto, este procónsul quería escuchar la palabra de Dios por medio de Saulo y de Bernabé, que andaban en este viaje, en este primer viaje misionero. Versículo 8, pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cuántos saben que eso se ve hoy en día? ¿Cuántos quieren alejar al mundo de la verdad, de la palabra de Dios? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Estamos hablando de tinieblas. Y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Miremos, hermanos, la Biblia es tremenda. La Biblia nos enseña muchas cosas, estamos hablando de tinieblas, y miremos cómo este mago, seducido, digamos que servidor de Satanás, trató de interrumpir que se hablara a este hombre de la palabra de Dios. Entonces Pablo dice aquí, lleno del Espíritu Santo, ordenó, le dijo y envió ceguera para este hombre. Y la ceguera, dijimos también la semana pasada que tinieblas es tipo de ceguera espiritual en el hombre. Es tipo
de ausencia de Dios en la vida del hombre. Así que mire lo que pasó en este suceso, queridos oyentes. Ok, antes de continuar, quiero colocarles, estoy informando un poco acerca de lo que son las tinieblas y lo que va a pasar dentro de 2 días acerca del Halloween, que es una fiesta totalmente satánica y pagana. Aún en los noticieros podemos ver esta información, y vamos a ver en este espacio un comentario en un noticiero aquí en Colombia acerca de esto. Vamos a escuchar con atención, por favor, en un par de minutos, que lo estamos organizando, están intentando abrirlo en el internet, pero mientras tanto vamos a seguir mientras que nuestro hermano aquí, nuestro amigo, nos colabora con esto. Vamos a Apocalipsis capítulo 16. No, perdón, vamos a Romanos 13 primero. Romanos 13, verso 12. Leamos. Dice, Romanos capítulo 13, verso 12, dice: la noche está avanzada, queriendo decir, queridos oyentes, que Cristo viene pronto. La noche está avanzada, recordemos, la oscuridad viene pronto, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Estamos hablando de tinieblas. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Oiga, vistámonos las armas de la luz, vistámonos de Cristo Jesús, queridos oyentes, y renunciemos a la maldad, renunciemos a las tinieblas que solamente nos llevan al abismo y muerte eterna. Entonces vamos a escuchar ahora el anuncio que hacen las noticias, queridos oyentes, y pongan la atención a esto, ¿ok? Para esta noche de Halloween, otros recuerdan cómo una noche como esta sacrificaban a sus familiares en ritos satánicos. Carolina Sanford tiene el otro lado de la historia, en donde al parecer las calabazas, los disfraces y caramelos fueron diseñados para honrar el mundo de las tinieblas. Así es, Heidi, según la historia, esta celebración se llevó a cabo con un inicio hace siglos como una fiesta pagana para honrar a los muertos. En aquel entonces tocaban las puertas y si no obtenían a cambio lo que querían, lanzaban maldiciones de muerte. Hoy en día se conoce como el trick or treat. Los que han vivido en el mundo satánico nos explican qué se esconde detrás de Halloween. Que soy la muerte. Y en su papel de muerte nos cuenta cuál será su misión esta noche. Voy a ver cuántos me puedo llevar por ahí. Es diversión, meramente diversión. Mientras muchos se disfrazan por simple diversión o tradición, existen otros que aseguran que detrás de Halloween se esconden cosas inimaginables que la mayoría desconocen. Pero esta ex sacerdotisa satánica nos habla cómo funciona el mundo de las tinieblas. Ella lo vivió en carne propia. Llegué a formar parte de la iglesia satánica de Antoine Lavie en San Francisco, California, y la víspera de Halloween maté a un siervo de Dios en un ritual satánico. Como ex sacerdotisa nos explica que el 31 de octubre es una de las fechas más importantes para los grupos satánicos. Es una de las fiestas más grandes dedicadas a Satanás, en donde indescriptibles sacrificios humanos se llevan a cabo. Busca niños, busca jóvenes doncellas. Las jóvenes doncellas son sacrificadas de una manera alarmante, ya que se les cortan las manos en vida. Se les cortan las manos en vida y después son abusadas sexualmente. Michelle recuerda cómo tenía que prepararse en ese entonces para que precisamente en la noche de brujas el maligno tomara más poder. La iglesia satánica está en ayuno y oración para destruir a todas esas personas que están celebrando esta fiesta. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Un versículo bíblico, dice Arenas, que explica claramente por qué muchos inocentes, como ella les llama, todos aquellos que celebran Halloween por simple diversión, maldicen sus vidas precisamente porque desconocen el otro lado de Halloween, un mundo del que ella salió hace 28 años después de sacrificar a su propio esposo. Conocí a Cristo Jesús en la prisión, su misericordia fue tan grande, fue tan infinita, que a los 20 meses
salí libre. Desde entonces se dedica a predicar la palabra de Dios y a testificar que el mundo de las tinieblas no es un juego. Halloween no es una fiesta de niños. Halloween no es para reírse. Halloween es una fiesta satánica, donde hay muertes, donde hay sacrificios. Algo que lo pone. Muy bien, ya lo escucharon, queridos oyentes. Ustedes saquen conclusiones acerca de esto y todo lo que ofrece esta fiesta pagana, esta fiesta diabólica que en 2 días se estará realizando. El Señor tenga misericordia. Vamos a leer, Apocalipsis 20, porque hablamos de que vendrá el juicio de Dios y Satanás será lanzado al lago de fuego. Aquellos que no creen todavía que hay un lago de fuego eterno donde irá él y todos sus seguidores. Apocalipsis 20, vamos a leer desde el 9 al 15. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto pasará, hermanos, cuando lleguen los 1000 años después de la gran tribulación, donde Satanás va a ser suelto y va a probar de nuevo a la tierra. Pero ya viene viene entonces el gran juicio del trono blanco y viene esa batalla final donde Satanás será lanzado al lago de fuego con sus seguidores. Dice el versículo 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló, oigan, escuchen esto, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es serio, hermanos. Con Dios no se juega, la palabra es real, Dios es real, pero Satanás también es real. Por eso debemos tener mucho cuidado. Todavía hay tiempo de buscar de Dios, de buscar esa luz que nos lleva a la vida eterna. Primera de Juan 1:29, Primera de Juan capítulo 2 del 9 al 11, mire lo que dice. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hablamos que tinieblas es tipo de ceguera espiritual. Por eso yo muchas veces no entiendo cuando a veces le preguntamos a la gente que si creen en Dios, que si aman a Dios, y dicen que sí. Muchos dicen, sí, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero a la vez aborrecen a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, a los vecinos, tienen contiendas. Entonces, ¿cuál es la luz que hay en esas personas? Serían mentirosos, porque el que dice que ama a Dios, el que dice que cree en Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. La luz nunca podrán encontrarse con las tinieblas. Vamos a concluir entonces, mire lo que dice Primera de Juan 1 del 5 al 7. Esta es una gran exhortación para ustedes. Lo voy a hacer con estas 2 citas para que tomemos conciencia y saquemos una conclusión realmente de si vale la pena seguir a Cristo. Y aún hay tiempo, queridos oyentes y queridos hermanos, que de pronto se han alejado de Dios, que están fuera de la iglesia. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo
pecado. Así como pasó con esta ex satanista que acabamos de escuchar. Ella mató a su esposo para ofrecerlo en un rito satánico. Ella fue a la cárcel, fue condenada, me imagino que a cadena perpetua. En la cárcel conoció a Cristo Jesús personalmente y a los 20 meses la libertaron. Porque Cristo es libertad. Cristo es el único que nos puede libertar de la oscuridad, de las tinieblas, y el único que nos puede dar la luz para una vida eterna. Ahora, Primera de Tesalonicenses, en estos 2 minuticos que me quedan, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 4 al 8, dice: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ese es mi consejo para ustedes, directamente desde la palabra de Cristo Jesús. No mi palabra, es la palabra de Cristo Jesús. Los dejo con esto, una pregunta, queridos oyentes. La salvación está a las puertas de su casa, Cristo Jesús. Y yo te pregunto, si tú te estuvieras ahogando en un río y alguien te tirara un salvavidas, ¿tú lo cogerías? Yo creo que sí. Hoy te estoy presentando a Cristo Jesús como esa luz. Atrévete a coger esa luz, a ponerla en tu corazón, en tu mente, a reconocer que hemos pecado, a reconocer que necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas para salvación y así poder romper todas tinieblas en tu vida. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo sábado. Recuerden, me pueden llamar al 320-559-1614 o pueden acercarse enseguida de Banca Mía. Nos estamos reuniendo los días domingos a las 7 de la noche. Dios les continúe bendiciendo y que pasen buen fin de semana. Gracias.